Un saludo cordial, soy el doctor Omar Abreu Valdivia y como de costumbre les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con el conocimiento. Esta vez les propongo dialogar acerca de la siguiente interrogante. ¿La pedagogía es una ciencia? Esta pregunta puede tener dos alternativas de respuesta, sí o no. Sin embargo, no es suficiente con contestarla de esa manera. Se trata de utilizar argumentos convincentes para demostrar los criterios que se tienen acerca de ese sí o de ese no. De manera tal que les propongo hacerlo respondiendo el siguiente sistema de preguntas. ¿Qué posiciones epistemológicas existen al respecto? ¿Qué postulados utilizan los defensores de cada posición, es decir, del sí o del no? ¿La pedagogía cuenta con un sistema teórico propio? Si no es una ciencia, ¿qué es entonces la pedagogía? Si es una ciencia, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Cuáles son sus categorías, sus leyes y sus principios? Vamos entonces a dialogar de manera colaborativa acerca de estas interrogantes que acabo de plantear. Comencemos a desentrañar la complejidad de la interrogante que planteamos inicialmente. ¿Qué ha sucedido con los estudios en relación con esta temática? Olesco afirma que han florecido en los últimos años. Lederman piensa que este tipo de debate es insuficiente, pues la pedagogía ha tenido que recorrer un camino de altibajos e incertidumbres como campo científico. Korsuev y otros autores creen que se ha acumulado una capa sólida de conocimientos pedagógicos, pero que se interpreta inadecuadamente. O sea que esa capa de conocimientos en relación con la pedagogía se interpreta de manera inadecuada. Y Pérez, también con otros compañeros, dicen que esta polémica exige una ardua labor de reflexión, verificación y contraste de los implicados en el estudio y la práctica para elaborar una terminología común. Y efectivamente, los cuatro autores de referencia con sus equipos tienen razón en sus planteamientos. La dispersión en la terminología es uno de los argumentos que se utiliza con más fuerza y con mayor frecuencia por aquellos que niegan el carácter de ciencia de la pedagogía. ¿Qué alternativas de respuestas encontramos en la literatura disponible acerca de aquella interrogante que planteamos al principio? Su manifiesta que los académicos de la pedagogía han estado discutiendo su carácter científico durante más de 200 años y que se han formado dos escuelas, una que dice que la pedagogía sí es una ciencia y otra que lo niega. Cada una de ellas, pues, utiliza sus razones. Mendoza afirma que la pedagogía es una disciplina científica dispersa, un proyecto en construcción, lo que da validez a reflexiones como la presente acerca de su objeto, su estructura, su capacidad explicativa, su sistematicidad, verificabilidad y sus lagunas e indefiniciones. O sea que este autor está en desacuerdo con los aspectos que aparecen en el sistema teórico de la pedagogía hasta este momento y considera que es un sistema que debe ser reformulado. Sin embargo, la posición más radical que he encontrado en los años de estudio acerca de este tema es la de Moreno, quien afirma que la pedagogía no es una ciencia, o sea, inmediatamente toma partido, sino un lenguaje sin significado, un discurso vacío, carente de contenido y una jerga vacía.
Los argumentos que utiliza son resistentes a usar el método científico, la multiplicación de palabras, dando nuevos nombres a cosas que ya tenían uno, la utilización de un lenguaje vacío y la multiplicación de tonterías. Observen qué palabra tan contraria a lo académico, que chocan contra el buen sentido de cualquier profesor. La inconformidad de este autor con el carácter de ciencia de la pedagogía es evidente. Sin embargo, los argumentos que utiliza no me parece que sean los más convincentes ni los que tienen un nivel profesional y académico que puedan sustentar esta posición. Uno de los aspectos medulares para responder si la pedagogía es una ciencia o no es la definición de su objeto de estudio. Hay varios autores que afirman que la educación constituye efectivamente el objeto de estudio de la pedagogía. Aquí aparece una muestra de varios investigadores que entre 2017 y 2020 realizan esta afirmación. Sin embargo, aun cuando reconocen que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía, también muestran algunas contradicciones. Nótese el caso del equipo que encabeza Minbayeva, quienes afirman que la pedagogía es la ciencia de la crianza, la enseñanza, el aprendizaje y la educación. O sea, como si estos fenómenos o estos procesos no estuvieran contemplados dentro de la educación. De manera tal que este también constituye uno de los argumentos que utilizan aquellos que niegan el carácter de ciencia de la pedagogía. Y tienen razón, porque es evidente que falta ese consenso integrador entre los que se han dedicado durante tantos años a estudiar este fenómeno tan complejo. Hay otros autores que dicen que el objeto de estudio de la pedagogía es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, aquí también aparece la falta de unidad de criterio. O sea, sucede lo mismo que habíamos visto en relación con aquellos que afirman que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Vamos a referirnos específicamente al último caso. Tirri y Thun, en el año 2020, dicen que el objeto de estudio de la pedagogía es el proceso de enseñanza, estudio, aprendizaje. O sea, añaden una nueva palabra, estudio. Ellos no definen este proceso como de enseñanza-aprendizaje, sino como un proceso de enseñanza, estudio, aprendizaje. Una definición que pudiera ser novedosa si es que utilizaran los argumentos que puedan demostrar que es justificable incluir la palabra estudio. Los que tenemos un criterio diferente, creemos que únicamente se trata del proceso de enseñanza-aprendizaje. No estoy afirmando con esto que estoy de acuerdo con que este sea el objeto de estudio de la pedagogía. Tampoco estoy de acuerdo con que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. No faltan los autores que no reconocen ni en la educación ni en el proceso de enseñanza-aprendizaje el objeto de estudio de la pedagogía. Con estas posiciones hacen aportes a esa dispersión terminológica que critican los que niegan que la pedagogía tiene un carácter de ciencia. Por ejemplo, Kulabekova plantea que la pedagogía estudia la transferencia de tradiciones y costumbres, la interacción de generaciones, es decir, todo lo que fue creado en el desarrollo histórico y la herencia espiritual de la gente. Y de alguna manera tiene razón, porque efectivamente lo que se estudia desde cada una de las disciplinas, asignaturas o materias, tiene que ver con la cultura acumulada por
la humanidad que se selecciona desde el punto de vista pedagógico. Pero no es este el objeto de estudio de la pedagogía. Calzadilla afirma que estudia el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades de los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación, y el conocimiento de las acciones para que tales procesos resulten eficientes y eficaces. Aquí hay evidentemente una multiplicación innecesaria de procesos. Y Mendoza dice que el campo de la pedagogía es el saber trascendente que por integrador y sintetizador genera un campo sustentado en una nueva racionalidad, unidad dentro de diversidad, planteada sobre la base de un reconocimiento y respeto a la individualidad humana y de las posibilidades y limitaciones del desarrollo físico, cognitivo, espiritual y moral del ser humano. Aquí también hay una mezcla innecesaria de términos. Y Pérez y un colectivo de autores considera que el centro de atención, o sea, que el objeto de estudio de la pedagogía es el proceso educativo. Continuemos definiendo la posición, considerando que la educación es un fenómeno de alta complejidad, inherente a la sociedad desde que ésta existe. Por tanto, la educación como fenómeno muy complejo es objeto de estudio de varias ciencias y disciplinas que tienen un carácter científico. No es el objeto de estudio de la pedagogía. La educación, por esa complejidad, es el objeto de estudio de varias ciencias y disciplinas científicas. El proceso de enseñanza-aprendizaje tampoco es el objeto de estudio de la pedagogía. El proceso de enseñanza-aprendizaje es el núcleo de otro proceso que tiene lugar dentro de la educación. Y es el objeto de estudio de la didáctica, de otra ciencia que está muy vinculada, muy relacionada con la pedagogía y que se ocupa directamente de estudiar este complejo fenómeno también dentro de la formación de los seres humanos. Y el proceso educativo, entonces, desde nuestro punto de vista, es el objeto de estudio de la pedagogía. Veamos a continuación cuáles son las características que debe reunir ese proceso educativo para que sea el objeto de estudio de la pedagogía. Primero, ¿en qué consiste? ¿Qué es el proceso educativo? ¿En qué se diferencia del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué características debe tener para que constituya el objeto de estudio de la pedagogía? La educación es un fenómeno histórico y social tan complejo que no puede ser estudiado por una sola ciencia. Los primeros estudios de la educación se hicieron desde la filosofía, cuya capacidad de análisis es extraordinaria. Sabemos que hay quienes afirman que la filosofía no es una ciencia. Desde nuestro punto de vista, no solo es una ciencia, sino que es la madre de todas las ciencias, por esas posibilidades que ofrece para el estudio de los fenómenos y los objetos de la realidad. La filosofía se encarga de estudiar todo lo relacionado con la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Después de la filosofía se integraron la sociología, la antropología, la economía, la psicología y la biología, que realizaron también aportes significativos al desarrollo de la educación. Más tarde aparecieron disciplinas como la filosofía de la educación, la sociología de la educación, la psicología educativa y la antropología de la educación. Y finalmente la pedagogía, la didáctica y la metodología. Las dos primeras como ciencias, con un objeto de estudio definido, y la tercera relegada en los últimos tiempos, pero con un
una influencia muy directa y muy significativa en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de las asignaturas con un sentido particular. Para nosotros la pedagogía es una ciencia, lo afirmamos categóricamente, pero tenemos nuestros argumentos. Esta posición se fundamenta en la definición de un objeto de estudio propio, particular, un sistema de categorías, leyes y principios. Para llegar a este punto, fue preciso discernir entre esa variedad de terminología dispersa, contradictoria e imprecisa que hemos venido analizando hasta el momento. Adelantamos que la pedagogía, que es una ciencia, tiene como objeto de estudio el proceso educativo. Ahora, ¿qué cosa es el proceso educativo? Es el sistema de interacciones del educando con la realidad, fundamentalmente con los agentes personalizados que intervienen en ese proceso. Y esas acciones están organizadas en etapas y fases interdependientes, constitutivas de una estrategia de la escuela u otra institución educativa que incluye el concurso de la familia y la comunidad y que se estructura sobre el fundamento de la teoría pedagógica, conforme a las necesidades sociales y contextuales derivadas de estas en objetivos y contenidos precisos, concretados en una dinámica de base científica, reflexiva y creadora, dirigida por pedagogos para alcanzar como resultado la educación, la cual conduce al desarrollo de la personalidad. Esta es la definición del proceso educativo que nos ofrece el doctor Ramón Pla y que, como puede apreciarse, nos indica que el proceso educativo forma parte de la educación. La educación es un fenómeno mucho más general. O sea, el núcleo básico de la educación es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje está contemplado dentro del proceso educativo y la educación es el macro proceso de la formación de la personalidad del ser humano. El proceso educativo que estudia la pedagogía como ciencia es sistemático, conscientemente organizado, orientado, dirigido y desarrollado en una institución docente, mediante objetivos, contenidos, métodos, medios, fuentes y evaluación. Y está fundamentado en una concepción pedagógica. Este es un elemento de singular importancia, fundamentado en una concepción pedagógica, de la que son portadores directivos, o sea, gerentes en todos los niveles, docentes, estos son los que mayor implicación pedagógica deben tener, pero incluye además a estudiantes, familiares e integrantes de la comunidad en cuyo entorno se encuentra la institución de referencia. ¿Qué características debe tener el proceso educativo que es el objeto de estudio de la pedagogía? Parte del diagnóstico para fomentar el desarrollo, contrarrestando limitaciones y estimulando potencialidades. No se trata de diagnosticar por mera formalidad. Diagnosticar implica el arte de salvar, de descubrir al ser humano insertado en todas sus relaciones sociales, para contrarrestar sus limitaciones y estimular sus potencialidades dentro del proceso educativo. Responde a demandas y problemas sociales expresados en sus objetivos. Esas demandas y esos problemas sociales aparecen en el contexto en el cual se encuentra la institución educativa. Integra los contenidos de manera sistemática e interdisciplinaria de las ciencias que sirven de base a cada una de las asignaturas, materias
o disciplina. Para lograr el tránsito, la familiarización, comprensión, dominio, sistematización, autoevaluación y asimilación consciente de ese contenido. O sea, hay que demostrar la utilidad que tiene el contenido para el desarrollo de la vida, demostrárselo al estudiante. Se contextualiza mediante problemáticas incorporadas como contenido en función de objetivos generales, potencialidades, necesidades e intereses de los estudiantes. ¿Cómo se conocen esos intereses? Mediante el diagnóstico. Incluye componentes y contextos institucionales, familiares y comunitarios, y el uso de métodos participativos, colaborativos, de procesos de búsqueda y solución de problemas sociales, utilizando fuentes diversas que pueden ser también contradictorias. Integra lo cognoscitivo, lo afectivo actitudinal, los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, las fuentes, la evaluación, el vínculo con la vida, la práctica y la proyección laboral. Estas características son determinantes para que el proceso educativo constituya el objeto de estudio de la pedagogía. La pedagogía como ciencia tiene tres pares de categoría. Me voy a referir a ese primer par, a las categorías educación e instrucción. La educación es la categoría de mayor esencialidad y generalidad de la pedagogía. Es la preparación del ser humano para insertarse en la sociedad y desarrollarla. Requiere, por supuesto, el aprendizaje de conocimientos, habilidades, valores, métodos y modos de actuación a través de la actividad que se organiza como un proceso sistemático, intencionalmente concebido, relacionado con fines de la sociedad, con contenidos especialmente seleccionados, para generar una dinámica comunicativa que es también estructurada, temporal y particular, sobre la base de las características individuales y colectivas de los sujetos. Lo que requiere una orientación pedagógica no puede ser si no es mediante una orientación pedagógica. Y esa orientación pedagógica viene de parte de los educadores. La instrucción, por su parte, es una categoría que se utiliza dentro del sistema teórico de la pedagogía y se emplea para asignar una dimensión de la educación referida a la asimilación de conocimientos y habilidades y está integrada a la categoría educación. Entre ambas existe una relación que es dialéctica. Formación y desarrollo, que son dos categorías que no vienen de la pedagogía, sino que la pedagogía la utiliza proveniente de otras ciencias, también tienen una importancia particular para el desarrollo del proceso educativo como objeto de estudio de la pedagogía. Y por último, la comunicación y la actividad, que son también dos categorías esenciales. La actividad no puede desarrollarse al margen de la comunicación y la comunicación le imprime un sentido particularmente educativo a la actividad. Ya adelantamos nuestra respuesta a la interrogante inicial. La pedagogía es una ciencia. Tiene su objeto de estudio particular, tiene sus categorías, una ley, no decimos que tiene más de una, sino una ley, y los principios que condicionan el funcionamiento de esa ley. ¿Cuál es entonces la mencionada ley de la pedagogía como ciencia? El proceso educativo es patrimonio de instituciones educativas, no de otras instituciones, sino de las instituciones que son puramente educativas.
está condicionado histórica y socialmente, es planificado, organizado, dirigido y desarrollado pedagógicamente. Exige una relación dialéctica entre sus agentes personalizados, educador y educando, mediante objetivos, contenidos, métodos, evaluación, fuentes y una dinámica desarrolladora, enseñanza-aprendizaje en diferentes escenarios educativos en función de la formación integral y contextualizada de la personalidad durante la vida. O sea, el proceso educativo trasciende lo que ocurre dentro del aula. Lo que ocurre dentro del aula es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en las instituciones educativas hay otros procesos que van más allá del escenario puramente del aula. Me refiero a procesos deportivos, culturales, políticos, que integran ese proceso educativo. Tienen también una naturaleza de enseñanza-aprendizaje y un impacto transformador en la formación de la personalidad. Por último, someto a criterio de ustedes los 4 principios que determinan el funcionamiento de la ley de la pedagogía. El primero de ellos se refiere a la unidad entre lo afectivo y lo cognitivo, una necesidad para la formación armónica de la personalidad. El carácter consciente, activo e independiente de los sujetos que intervienen en ese proceso educativo. La correspondencia entre la comunicación educativa y la actividad educativa. O sea, aquí no se trata únicamente de comunicación y actividad, sino que ambas tienen un complemento, o sea, comunicación educativa y actividad educativa. La unidad de las influencias de los contextos de interacciones. Ya les había explicado que en la institución educativa no ocurre únicamente lo que tiene lugar dentro del aula. Muchas veces la institución se traslada a otro escenario. No tiene que ser incluso dentro de la propia instalación, pero muchas veces la sociedad nos convoca a que marchemos a otros lugares, a otros contextos, a otros escenarios. Y lo hacemos como institución. En esos escenarios también tiene lugar la actividad educativa dentro de ese proceso que es el objeto de estudio de la pedagogía. Hace poco escribimos un artículo relacionado con esta temática que fue publicado en una importante revista chilena indexada a Scopus, en los que aparecemos como autores mi persona, el doctor Ramón Pla, el doctor Miguel Naranjo y la doctora Soraya Rea. Por eso muchas veces yo decía nuestro criterio, nuestra opinión, nuestros puntos de vista, porque incluyo también a estos autores en las explicaciones que hoy he compartido con ustedes. Les dejo el link del artículo para que tengan acceso al mismo y puedan encontrar una información más amplia en relación con lo que acabo de compartirles. Me despido con la esperanza de que lo que les transmití, el contenido que sirvió como objeto de diálogo entre ustedes y nosotros, sea de utilidad para la formación profesional y personal de cada uno de ustedes. Y también me despido con la convicción de que en algún momento volveremos a encontrarnos.